a la querida Beatriz Aldaco. Déjenme primero leer para ustedes parte de su columna que publica en Regeneración MX, Suave Matria, el Tribunal de los Pueblos, el siguiente paso en el escarpado camino de la democracia mexicana, dice Beatriz Aldaco. Cuando los ánimos decaían por los resultados no vinculatorios de la consulta popular, la energía emanada del convencimiento y la seguridad de que lo que se hace es lo justo y correcto se encendió para bien de la democracia mexicana. La depresión posconsultana se consumó y en su lugar surgió la ratificación del gran valor y capacidad política y organizativa del pueblo mexicano. El domingo 1 de agosto por la noche, Ariadna Baena y Omar García, promotores iniciales de ese instrumento de democracia participativa, acompañados de Alina Duarte, periodista e integrante del comité promovente del juicio expresidentes, y de Pigmenio Ibarra, productor, periodista y promotor de la consulta popular, dieron a conocer un comunicado que anuncia la inmediata instauración en México del Tribunal de los Pueblos, Tribunal de Conciencia, cuyos lineamientos se difundirán el próximo 8 de agosto en el Zócalo de la Ciudad de México, en una reunión masiva a la que se convoca a la población en general, víctimas de injusticias, organizaciones civiles, partidos políticos, colectivos que trabajan a favor de los derechos humanos y otros actores sociales. Déjenme hablar precisamente de esto que escribe para Regeneración MX con una promotora de la cultura, miembro del equipo de transición del gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo, y escritora. Beatriz Aldaco, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Gracias por el anfitrionazgo Sin Censura. Te agradezco mucho a ti y a tu equipo el que nos den voz en tu muy visto programa. Esto que acabas de leer, para dar crédito, está hospedado el artículo en el portal Regeneración y también en un portal que está creciendo bastante en Sonora, que se llama Sonora Inclusiva, que se fundó precisamente para dar voz, sobre todo a las posturas a favor de la Cuarta Transformación en Sonora, y nos han dado también el hospedaje ellos de esos artículos. Y pues ahí está, inicio, agradecer para que lo que gustes que comentemos, inicio con tratar de inyectar un poco el ánimo positivo para quienes quizás tengan un poco bajo este ánimo, dada la no vinculación de la consulta popular del pasado domingo, y ver cómo a mí me entrevistaban el mismo domingo en algunos medios de Sonora y otros de la Ciudad de México, y les decía que sabía que algo se estaba gestando, pero no sabía qué, que una intuición me decía que seguía algo importante a partir de esto, aún a pesar de los resultados, y de pronto surge esta conferencia de prensa de los compañeros que tú mencionaste, que se mencionan en el artículo, y viene esta propuesta de la instauración del Tribunal de los Pueblos, en México, que es una institución que tiene muchísimo tiempo, desde 1974, y que es un tribunal de carácter permanente e internacional, que ya se instauró en México por un periodo de 3 o 4 años a partir de 2011, con fines similares al de ahora, pero en ese tiempo, pues tú sabes, estábamos todavía en otro régimen y no se divulgó lo suficiente en el artículo. Yo ahí doy algunas características de lo que se manejó en ese momento. Creo que es un tema importantísimo hacia el futuro, que puede, así como la consulta, sentar un precedente histórico, Beatriz. Yo pienso que sí. Quienes pensaban que con los resultados de la consulta nos quedaríamos callados o no continuaríamos en este, como digo en el título del artículo, en este escarpado camino de la democracia, pues estaban muy equivocados. Y en esta misma conferencia de prensa se dio a conocer que
aunque ese tipo de foros no tienen carácter de impacto legal inmediato, como el tribunal, gracias a cómo se va a organizar, es decir, gracias a que se le va a dar voz a las víctimas, a sus defensores, a los colectivos que han trabajado con las víctimas de las malas decisiones e ilegales decisiones de los expresidentes, se van a armar carpetas de investigación que estas sí van a dirigirse a las instancias legales correspondientes del Poder Judicial y de las fiscalías para que se inicien estos procesos o para que se aceleren procesos ya en curso, como algunos que están en tribunales internacionales en contra sobre todo de Felipe Calderón. Entonces, va a llevar tiempo. La democracia, como lo dijo hoy el presidente, y creo que los que estamos a favor de la cuarta transformación lo sabemos, es un caldo que se cocina lento, que nunca está dicha la última palabra y que solo si la voluntad de los ciudadanos decayera en este sentido, nos pararíamos o nos frenaríamos. Quiero comentar algo que a mí en lo particular me parece muy apasionante, ¿no? Ver que en el tribunal Russell de 1966-67, del cual derivaron todos esos tribunales que también mencionan el artículo, participó ni más ni menos que Lázaro Cárdenas. Me clavé, me aboqué a investigar en internet, a sacar información de cómo había sido eso, y apenas hace un rato, no encontraba, pero apenas hace un rato me enteré de que Lázaro Cárdenas efectivamente sí apoyó este tribunal. Estamos hablando de 1966, él murió en el 70. Ya un hombre maduro, un expresidente maduro, no viajó obviamente a Europa a reunirse con los otros colegas promotores del tribunal, pero manda un mensaje. Me encontré una nota donde él manda un mensaje de solidaridad y de apoyo desde México a las actividades del tribunal, en el que estuvieron pues el mismo Russell como Bertrand Russell como el gran promotor, el gran convocante, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir y Lázaro Cárdenas. Entonces, es apasionante porque estamos viendo que el expresidente, catalogado como un mandatario que considerado de izquierda, que hizo muchísimo por los pobres, por abatir la desigualdad, por proteger el patrimonio de la nación, haya estado presente en ese tribunal, y que ahora en México deberemos recordarlo y hay que recordarles a los organizadores del tribunal, que ya lo deben por supuesto saber, que hay que mencionarlo, ¿no? Que hay que tener presente a Lázaro Cárdenas en este capítulo, nuevo capítulo México del Tribunal Internacional de los Pueblos. ¿Qué tan diferente es este momento histórico en el que estamos, esta realidad que percibimos, Beatriz, con lo que ya se había intentado, se hizo entre el 2011 y el 2014? Porque en ese entonces había personajes como Javier Sicilia comprometidos con aquellos esfuerzos. Y hoy no sé si Javier Sicilia sea una persona, ¿cómo lo diría? Con el respaldo popular para encabezar un esfuerzo de esta magnitud que clama justicia hacia los actores políticos del pasado, Beatriz. Sí, mira, él estuvo en el tribunal anterior, estuvo en el tribunal este que tú mencionas, en el capítulo este que tú mencionas, él estuvo participando, eso por un lado. Por otro lado, Javier Sicilia sí se unió a las voces convocantes de la consulta popular, a pesar de las diferencias que ha habido de Javier Sicilia con la Cuarta Transformación, y en el entendido de que la consulta es fue un instrumento a favor de la Cuarta Transformación, porque fue a favor de la democracia. Él sí convocó a la gente a participar a la consulta, como lo hizo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que con todas las diferencias con el presidente también
convocó a sus simpatizantes para que acudieran a votar. Por supuesto que el panorama es completamente diferente, de ahí que hay que augurar que este nuevo capítulo va a tener mayor penetración y mayor participación. Estamos hablando de que en el anterior, pues todavía le quedaba un año a Calderón y los primeros 3 años de Peña Nieto serían los que abarcó este periodo, del cual casi ni nos enteramos. Yo confieso que no estaba enterada, a lo mejor alguna vez escuché o leí por ahí, pero no lo registré porque evidentemente pues la prensa debió no haberlo registrado en aquel momento. Ahora también tenemos a la prensa conservadora, a la prensa oficial en contra. Difícilmente van a darle la difusión que la magnitud de la actividad requiere, pero hay medios como Sin Censura y otros muchos medios y las redes sociales que en aquel momento no estaban tan activas ni eran tan numerosas, que van a poder difundir lo que se haga. Yo le tengo mucha fe a y perdón que hable de fe, pero es fe, a esta actividad, a este tribunal en este momento histórico que estamos viviendo, porque creo que están las condiciones dadas para que escuchemos a las víctimas, porque lo más importante de todo esto, de la consulta popular, no son tanto el juicio de los expresidentes en sí, sino en la reparación del daño, el reconocimiento primero de las víctimas, escuchar a las víctimas, la reparación del daño, toda esta parte que mucha gente frívola no ve y cree que es una acción de linchamiento gratuito, desconociendo que hay una gran cantidad de familias en duelo, como lo hemos venido diciendo, por la pérdida de sus familiares, de sus hijos, de sus niños, en fin. Entonces, escuchar a las víctimas va a ser lo principal que ese tribunal deberá promover y debe seguramente estar promoviendo, y nos lo darán a conocer el próximo domingo en el Zócalo, que están convocando para difundir los lineamientos y la mecánica, cómo operar el tribunal en el país. Y yo imagino que va a haber algunas subsedes, quizás se van a organizar a nivel de entidades de la República, y pues aquí en Sonora estaremos muy pendientes para ver en qué podemos apoyar. Beatriz, cuando hablas del Tribunal de los Pueblos y leo tu columna que siempre eriza la piel por lo que escribes, por la claridad con la que lo haces, se me vienen a la mente también aquellos personajes que han escrito pues cada tontería, ¿no? Un Vicente Fox que decía que se iba a saber exactamente cuántos pendejos había en México. Ahora resulta que querían que el viejo tronara los dedos y saliéramos todos corriendo a obedecerlo en sus pendejadas, y como no obedecimos al mandato de su consulta estúpida, se enojaron porque no permitimos ser manipulados como borregos. O pienso en Raimundo Rivapalacio, que escribe: los resultados de la consulta popular van más allá de la coyuntura política y propagandística. Fue un laboratorio de pruebas para ver si López Obrador tiene en Morena la fuerza suficiente para que no le revoquen el mandato en 2022. O pienso en el comunicado o tuit oficial del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, que dice: Morena quiere culpar de su propio fracaso de la consulta a los consejeros del INE con un juicio político. En el PRI defendemos a los organismos autónomos y rechazamos esta venganza autoritaria. O a una Kenia López Rabadán, esta senadora del PAN, que me contestó en Twitter un mensaje que yo colocaba y que la señalaba como saboteadora de la consulta popular. Dice: ¿qué? Ahora resulta que la consulta fue saboteada. Muchas gracias por el crédito, pero no, la gente ya no cree a las mentiras de López Obrador. ¿A dónde voy con esto? Pues que también se burlarán de este ejercicio de dignidad y de justicia del que escribes, Beatriz Aldaco, en Suave Matria. Bueno, si les queda un poco de cordura y de sensibilidad, que lo dudo por cómo se han comportado, llamándonos como Goldenberg, sumado a lo que dices, perros de Pavlov, o lo que escribió Marín, o sea, insultando a la gente de la consulta.
si les quedara un poco de cordura, callarían, porque precisamente la diferencia entre salir a votar, que fue un acto de solidaridad de los ciudadanos a las víctimas, y no solo, como dije, enfocados en enjuiciar o linchar a los culpables, a los expresidentes, que sí lo merecen, pero independientemente de eso, ahora, ¿qué van a decir cuando salgan padres, madres de familia que perdieron a sus hijos? ¿Se van a burlar igual? Pregunto yo. ¿Se van a reír? ¿Van a sacar mofa? ¿Van a decir que somos unos tarados los que estamos escuchando o los que estamos apoyando a estas personas con las cuales nos solidarizamos, porque nos queda todavía la sensibilidad de ponernos en los zapatos de otros seres humanos, cosa que a ellos les es completamente ajena? Va a ser muy interesante, Vicente, va a ser muy interesante lo que se viene, porque entonces estas máscaras seguirán cayendo, otros tendrán un poco de prudencia, creo yo, sí creo que algunos tendrán un poco de prudencia y de respeto, y callarán sus burlas, callarán sus mofas, y otros no, otros continuarán, no sé, es una intriga, la verdad, porque vienen tiempos duros y vienen tiempos de denuncias muy fuertes, muy dolorosas para los ciudadanos, y para, sobre todo para las víctimas, pero también para los ciudadanos que nos solidarizamos con ellas. Entonces va a ser un laboratorio también muy doloroso, pero creo que finalmente enriquecedor para México, porque todo esto de los tribunales lo que busca es la conciliación o la reconciliación de los ciudadanos con su pasado los culpables o los responsables de ellos, independientemente de que vayan o no a la cárcel, sobre todo la garantía de la no repetición, que es lo que se ha estado diciendo bastante. Lo que queremos es que no se repita, que no vuelva a ocurrir todo esto, que no vuelvan a ocurrir masacres, que el ejército no vuelva a ser un eslabón de las venganzas de los gobernantes contra el narco, contra los ciudadanos. No queremos la violencia, no queremos perder a nuestros hijos, a nuestros nietos en este entramado, en esas escaladas de violencia que no pudieron parar o no quisieron parar en los sexenios anteriores. Entonces, se vienen tiempos duros, dolorosos, pero necesarios, es lo que creo. Y para cerrar, ¿por qué no me permites proponer una reflexión? Hablas de reconciliación, Beatriz Aldaco. ¿Se puede soñar con la reconciliación nacional cuando una gran cantidad de medios tradicionales, cuando un gran número de voces, de plumas, de rostros que se beneficiaron de los gobiernos anteriores, buscan ser dueños de la narrativa, y no es una narrativa necesariamente por la reconciliación o por la transformación de México? ¿Puede el pueblo de México aspirar con estos retos que hemos visto antes y después de la consulta popular? ¿Puede aspirar a la reconciliación que es, dices, fundamental en este Tribunal del Pueblo? Yo creo que la aspiración es legítima, la aspiración es un, perdón, es un elemento digno, hay que aspirar a ello, pero sí lo veo muy difícil, lo veo muy difícil porque va a ser la reconciliación va a ser desigual y fragmentaria, no todos pueden o tienen o tenemos la capacidad del perdón, es un asunto ya muy de otro terreno, de otra dimensión, de la dimensión de las emociones, de la educación sentimental, en particular de cada familia. Va a ser muy difícil. Yo lo que creo es que si realmente, eh, mm, si realmente hubiera una voluntad por parte de todos estos responsables, una voluntad de seguir su camino en la vida de otra manera, y no siendo señalados, deberían de pedir perdón los expresidentes mexicanos a las víctimas. Yo creo que sería, si alguno de ellos diera el primer paso
y pidiera perdón, aun cuando no fuera a la cárcel, creo que sería algo muy, muy positivo y muy, es un sueño, ¿no? O sea, lo dudo que ocurra, pero nadie pide perdón, no sé si te das cuenta, o sea, nadie pide perdón, no piden perdón, solo se defienden. Entonces uno lo traslada a veces al ámbito personal y bueno, ayuda porque dices, bueno, ¿cuál es el problema con pedir perdón, con decir me equivoqué, con decir te afecté, fuiste vulnerable, me aproveché de ti? O sea, ¿qué nos quita el pedir perdón? Pero aquí está un asunto ya de, como digo, de educación particular, sentimental, de las vidas individuales de estos personajes que no se caracterizaron jamás por tener este tipo de inclinación al perdón. O sea, cuando los escuchamos hablar de perdón. O sea, son ajenos a esta manera de concebir la vida, ¿no? Claro. Beatriz Aldaco es promotora cultural, es escritora, es miembro del equipo de transición del doctor Alfonso Durazo, gobernador electo de Sonora, y pues para mí es un honor que sea parte de esta familia sin censura. Usted la ve y la escucha todas las semanas aquí en esta trinchera libre como el viento. Publica su columna Suave Matria en Regeneración MX y hoy me decía, para cerrar, Beatriz, que también se publica en un espacio que toma fuerza en Sonora. Sí, es un portal que se llama Sonora Inclusiva, que también invito a que sonorinclusiva.com, www.sonorainclusiva.com, yo los invito a que se acerquen. Tiene un enfoque nacional, pero también regional para difundir lo que ocurre en Sonora. Estamos en un momento ahorita importante de transición de administración de gobierno estatal. Y van a venir cosas interesantes también a raíz de este cambio. Estamos a escaso un mes y fracción de que tome posesión el gobernador electo Alfonso Durazo y van a venir cosas muy, muy, muy interesantes, como por ejemplo el perdón a los yaquis que se va a dar a fines de septiembre. Viene el presidente López Obrador a una ceremonia con los yaquis. Estamos hablando de perdón, bueno, el presidente actual, que tenemos, el López Obrador, está a favor de pedir perdón, aun cuando él no haya intervenido en ninguna de las atrocidades contra los pueblos yaquis, pone ese ejemplo y va a haber como primeras actividades, sobresale esta de la petición de perdón. En el portal Sonora Inclusiva, regresando al punto, se difunde todo esto, pero por supuesto Regeneración es el portal de Suave Matria por excelencia, ¿no? Desde un principio, desde una primera etapa publiqué ahí la columna y pues es eso, ¿no? La invitación, yo siempre preguntas muy amablemente tú dónde seguirnos en redes sociales, yo solo tengo mi cuenta de Facebook, Beatriz Aldaco, y me encuentran, es una cuenta abierta donde se generan debates interesantes, difundimos actividades presidenciales, por ejemplo, los resúmenes de las mañaneras, que ya cuando no los hago me los piden, se los proporcionamos, y todo lo relacionado con fomentar la cuarta transformación, los valores de la cuarta transformación. Pues Beatriz Aldaco, te mando un abrazo, nos vemos pronto y muchas Gracias. gracias por generar conciencia. Gracias, hasta luego, felicidades, gracias. Gracias, buenas tardes, buenas noches a Beatriz Aldaco hablando con nosotros sin censura.